Pues bienvenidos a Suma de Talentos, la entrevista. Hoy tengo el gusto de tener a Xavi Roca Cusax. ¿Cómo estás, Xavi? Hola, Aiden. Muy bien. Y Encantado de estar contigo. tendríamos que decir buenos días, México, No te acabo de entender bien, perdona. que tendríamos que decir buenos días, México, buenas tardes, España. Así es, efectivamente. Qué gusto tenerte por acá, Xavi. Me da mucho, mucho gusto tenerte y quiero que platiquemos de muchas cosas. Bueno, para empezar, Xavi es socio fundador de humanleadership.net, que ahorita nos va a contar un poquito qué es, en qué consiste. Pero ya que te tenemos aquí, quiero aprovechar para platicar de muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, me gustaría que nos plantearas qué es para ti. Hay un concepto que tienes muy marcado y que me gusta el concepto como tal, que es la magia de las crisis, porque de alguna forma estamos viviendo un momento de crisis. ¿Y cómo lo explicarías tú? Bien, hay una cosa interesante que es el origen de la palabra crisis, que significa yo decido. Y me gusta mucho porque es muy metafórico, ¿no? Claro. Em, Realmente el tema de las crisis eh, es lo que nos pone a prueba, es un punto de inflexión. Es evidente que es una fuerza en el sentido de que genera tensión, Ujú. puede generar mucho estrés y también es una fuerza en sí misma. La cuestión es cómo surfeamos esa fuerza, cómo entendemos esa fuerza. Cuando la calificamos como algo negativo, como algo que no nos gusta, entonces directamente nos estamos oponiendo a esa fuerza, ¿no? Claro. Entonces, para mí se trata de entender esto, ¿no? O sea, no tachar esa naturaleza de positiva o negativa, sino de entender que es una fuerza y de entender, pues, saber cómo sacamos lo mejor para aprovecharlo. Claro, ahora, las crisis generalmente lo que nos dan es un poco de... Mucha gente en crisis cometemos errores y tenemos miedo. Y esos dos conceptos también me gustaría que tú nos los expliques porque tienen mucha fuerza y pueden ser útiles. Sí, una crisis nos hace poner en duda muchas cosas. Ujú. Entonces, es normal tener miedo, en el Claro. sentido de que miedo es entender que no sabemos qué esperar. Es decir, hace 5 años Ujú. parecía que el mundo era previsible. O sea, tú hacías una curva, una proyección y podíamos equivocarnos en un porcentaje, pero finalmente, esencialmente, ya sabíamos qué iba a pasar, ¿no? La Claro. tendencia era muy clara. Y ahora mismo hemos cambiado de paradigma, en el sentido que no es solo un cambio temporal que llega la vacuna, ¿no? Y todo esto va a pasar y ya está, ¿no? Creo que todavía no nos damos cuenta, estamos en una especie de euforia de que viene la vacuna, ¿no? Y de Sí, que esto ya lo va a arreglar todo y todo se va a arreglar y ya está, ¿no? Entonces, sinceramente creo que es que la volatilidad ha venido para quedarse y que la incertidumbre ha venido para quedarse. sí. Entonces, tener miedo es absolutamente aceptable y comprensible. Lo que pasa es, otra vez, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Nos Ujú. quedamos ahí estancados o generamos algo, ¿no? Claro. Y creo que un día tú y yo hablábamos sobre el miedo y la Sí, confianza, ¿no? sí, sí, sí. Y sobre esto, ¿no? Que es muy curioso cómo la biología hace que tengamos que elegir. No podemos Sí, estar en miedo y confianza al mismo tiempo. Entonces, cierto. si estamos construyendo un futuro en el que creemos, Ujú. naturalmente caemos en la confianza, casi sin ni quererlo, ¿no? Es como algo que sucede. Entonces, por eso es tan importante en este tiempo generar algo que no nos quedemos en nuestro negocio mirando a ver qué pasa, sino que busquemos algo para generar algo que queramos realmente hacer con todo esto, ¿no? No quedarnos como espectadores, sino entender que somos parte del proceso y que el mundo no está hecho, depende de lo que hagamos nosotros. Ahora, ¿qué elementos necesitamos para poder como personas y también en consecuencia como empresas replantearnos objetivos en un momento como este? Es decir,
una persona que naturalmente antes era líder como estaba establecido el mundo, ahora a qué se enfrenta, cuáles son las dificultades y cómo poder girar esas dificultades y convertirla en objetivos claros para la nueva época. Para mí lo interesante es esto, es entender que no existen dificultades. Es decir, que dificultades es una forma de ver las cosas. Ujú, Entonces, lo que existen son circunstancias. Cuando ya las llamo dificultades, entonces ya claro, las estoy calificando negativamente. Ya estoy viendo algo que de una forma juzgándola, ¿no? sí, Entonces, circunstancias es lo que hay. Hay cosas bonitas, hay cosas duras. Entonces, para poder salir de esta reforzados, para mí lo esencial es entender cuál es nuestro rol en lo que hablábamos antes, en la generación de este mundo. Es claro, decir, ¿qué queremos aportar al mundo? Tenemos socialmente como muy distanciado lo que es nuestra vida personal de nuestra vida profesional, ¿no? Como que ujú, en el negocio venimos a hacer dinero, ¿no? Y en la vida vamos a sí, pasárnoslo bien. Y creo que es necesario entender que son dos fuerzas completamente complementarias, en las que no hay que elegir una o la otra, sino unificar las dos, intentar coger de las dos lo que más sirve en cada momento. Entonces, para poder tirar adelante un proyecto y encontrar la ilusión para salir adelante, es ujú, esencial encontrar un propósito superior, es decir, algo que nos sirva de inspiración para decir, no solo voy a hacer dinero, sino que voy a aportar algo a la sociedad. Es decir, ¿qué puedo aportar desde mi empresa para el resto del mundo? Y esto se ha visto que las empresas que trabajan de esta forma realmente son mucho más resilientes a las crisis, porque cuando una empresa está claro. en caída, está abajo, aquí se pone todo en duda de, ostras, ¿es esto lo que queremos hacer? ¿Realmente tiene futuro? ¿No tiene futuro? Que casi me voy a otra empresa. Entonces, si hay una idea, hay un propósito que diga, hey, vamos a transformar el mundo. Todavía quizá no sabemos cómo lo haremos, tenemos que encontrar los productos para hacerlo, ¿no? Pero si encontramos esa fuerza, entonces esa fuerza nos va, es como una fuerza celular casi, ¿no? Que nos atrae Claro, los distintos protones, ¿no? Para formar el núcleo, ¿no? Esa fuerza es la que nos permite decir, ostras, ese sueño nos permite saltar y generar algo nuevo, distinto, con entusiasmo cuando la energía falla. claro. Y aquí hablaríamos de un elemento sumamente importante que es la persona como el talento, como esta parte esencial. ¿Cómo lograr encontrar cualquier persona, a lo mejor muchas personas de las que nos están viendo tienen en duda de que si el trabajo donde están es el ideal para ellos, si es realmente lo que quieren hacer más adelante? ¿Cómo encontrar o cómo poder medir estas características y decir, bueno, si tiene ciertas características, estamos hablando de que el trabajo es ideal para ti? ¿Cómo poder saberlo? A ver, yo creo que hay una cosa importante y es que no existe el trabajo ideal para siempre. Ok, Es decir, que eso es interesante, eso es muy interesante. claro, yo, y perdona que vaya hacia mí, ¿no? Pero empecé trabajando, o sea, empecé formándome como matemático. Estuve Ujú, trabajando como informático durante un tiempo y la verdad es que me lo pasé bien, me cansé. Empecé a formarme en matemáticas financieras, hice un máster, empecé a trabajar en La Caixa, que son los bancos principales de aquí, de España, ¿no? Y ahí estuve trabajando en matemáticas financieras, haciendo trading, haciendo valoración de productos derivados de equity, o sea, cosas muy complejas matemáticamente y disfruté mucho. Lo que claro, pasa es que llegó un punto en que ya no sentía esa emoción, que eso no me llevaba a nada, que era solo dinero. claro. Entonces, creo que es esencial entender que el talento es pasión. Es decir, es Ok. conocimiento, sí, también es conocimiento, también es habilidad, pero por encima de todo es pasión, es lo que quiero hacer. Ok, Entonces, si entendemos esto, podemos entender que finalmente se trata de que las personas hallen un espacio de lo que quieren hacer más allá de lo mm, que saben hacer. Es más importante eso, y esto incluso hubo un estudio muy interesante que estudió esto y que bueno, en un caso concreto de una empresa ujú, que asignaban los proyectos, era una empresa de investigación, asignaban los proyectos
por capacidades. Tú sabes de esto, tú sabes de lo otro, ¿no? Entonces distribuían los proyectos por capacidades y ahí tenían que investigar. Cambiaron eso y dijeron, no, a partir de ahora vamos a decidir por pasión. ¿Qué es lo que os gustaría hacer? ¿No? Qué Evidentemente, interesante. teniendo en cuenta algunas circunstancias de habilidades, ¿no? No puedes hacer algo que simplemente no tienes ni idea, ¿no? Pero entonces, a partir de ahí, la productividad se disparó. El número de artículos, el número de productos se disparó. Porque finalmente la gente disfrutaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, no es solo qué hacemos, es el Ujú. cómo lo hacemos y qué características ponemos para que eso se dé. Eso está interesante. Y además, bueno, aquí me lleva a otra cosa naturalmente. El ser humano tiende como tú decías, un trabajo no es para siempre, ¿no? Sino va mutando porque la persona va cambiando. Muchas veces en la vida personal hay que hacer ciertas pausas. Y aquí me gustaría que platicaras un poquito sobre el valor de la pausa como tal. Pues de alguna forma, si habláramos de la cultura china, Ujú. esto quedaría bastante más fácil en el sentido de que está el yin y el yang, ¿no? Ujú. Pero sí, cogiendo las palabras de mi compañero aquí, que es maestro de Tai Chi, está el hacer y el no hacer. Y es Ok. muy importante entender el no hacer. Es decir, que em, tenemos la cultura de trabajar, ¿no? Y de hacer muchas cosas, ¿no? Pero la creatividad viene del lienzo en blanco. Y el lienzo en blanco requiere momentos de, de no tener cosas que hacer. Porque si estoy ocupado todo el rato, estoy haciendo cosas que ya preveo que puedo hacer. Claro. Pero las cosas que salen del paradigma, que generan incrementos no lineales, o sea, saltos del 100%, del 1000%, cosas que salen fuera de lo común, están en los espacios vacíos, en los momentos en que no tenemos ninguna obligación de nada y empezamos a ser creativos, ¿no? Esto en Google, por ejemplo, lo entendían como mínimo hace un tiempo, que dedicaban el 30% de su tiempo a generar cosas nuevas y a ser creativos. Entonces, es importante entender que esto, o sea, lo que está por hacer no se puede planificar Claro. o hay que hacerlo realmente de otra forma. Y me gustaría dos cosas más, mi querido Javi. Por un lado, cómo lograr este autoconocimiento, que no es sencillo, que en tu caso tengo entendido que te llevó un poco de tiempo y aún estás en el proceso, o al menos así creo. Y por otro lado, cómo lidiar con el estrés. Bien, el autoconocimiento es algo que no tiene límite. Si nos lo tomamos en serio, Ujú. no existe un momento en que ya tengo autoconocimiento. Claro. Cuando, cuando me digo, ya sé, entonces ahí es muy fácil que empiece a ser ignorante otra vez, ¿no? Em, la mejor forma de autoconocimiento Ujú. consiste en ver qué no me gusta de mi vida y entender qué estoy haciendo yo para generar eso. Eso para mí es la palanca más directa. Entender que yo soy el responsable de lo que no me gusta de mi vida y en concreto en la empresa, como directivos, Ujú. muchas veces caemos en el error de culpar a los empleados de que no son proactivos, de que no hacen, de que no están motivados, ¿no? Cuando realmente la fuente está en el equipo directivo. Y cuando lo vemos de esta forma, entonces es muy interesante ver cómo nos posicionamos como directivos para generar eso que estamos viendo en los equipos, ¿no? Claro. Entonces, básicamente el aprendizaje constante de todo lo que nos viene cada día en la vida es la fuente más rica de autoconocimiento que puede existir. Entonces, y todo esto lo conecto con lo que hablabas del estrés, porque Ujú. hay otra fuente de conocimiento que es muy grande, que vuelve a ser el no hacer. Esta forma, yo diría que incluso más dura, ¿no? Necesitamos dedicar tiempo a parar la mente. El estrés, sobre todo, es tener la sensación de que quiero hacer más cosas de lo que puedo hacer. Y Mm. esto matemáticamente, físicamente es imposible, ¿no? Claro.
la capacidad de hacer cosas tiene el límite, o sea, como mucho 24 horas al día, ¿no? Pero la posibilidades de cosas que se pueden hacer es completamente infinita. Claro. Y si realmente empezamos a ser creativos y personas con voluntad, con ganas, es multidimensional, vario infinito, ¿no? Es muy Pero que interesante. sí, y entonces es muy importante para gestionar el estrés aprender a parar y mirar los pensamientos, ordenar los pensamientos y hallar espacios donde haya nada. Nada en el sentido de que que el mundo se pare, ¿no? Y es como voy en una locomotora, ¿no? Y de golpe salgo y miro a la locomotora, ¿no? Y que va a 300 kilómetros por hora, ¿no? Ujú. Entonces, cuando veo esto, puedo elegir. Decir, sí, sí, ese es el camino que quiero estar. Ah, vale, perfecto, no hay ningún problema. Pero si voy a 300 kilómetros por hora hacia un lugar que no me interesa, ir muy rápido no es positivo. Claro. Y aquí tendríamos que hablar ya de lleno de humanleadership.net. ¿Cómo conjuntar todo esto en una empresa como tu empresa? Bien, entonces a nosotros nos importa más cómo conjuntar esto en las empresas de nuestros clientes, porque Ujú. realmente al final esto es lo que queremos hacer. Entendemos que la cuestión es integrar la dimensión humana, nosotros le llamamos éxito humano. Es decir, que en las empresas no solo es tener éxito, sino tener éxito humano. Éxito humano quiere decir que cuando nos encontremos en un punto de nuestras vidas que ya hemos pasado muchos años, digamos, ole lo que he hecho, estoy satisfecho, estoy orgulloso, estoy encantado de haber hecho, ¿no? Porque hay muchos directivos ahora un estudio que no sé si eran el 40 o el 50%, pero muchos que a lo largo de su vida tenían unas posiciones de poder muy grandes y encontraron un enorme vacío en su vida. Entonces, la cuestión es que el éxito no llena, no es suficiente. Tener dinero no es suficiente. La cuestión es cómo ese éxito sirve para generar algo que sea bonito, que sea hermoso, Claro. que sea algo que aporte a los demás. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es hacer consultoría en las empresas viendo qué dimensiones de desarrollo humano tienen y en qué punto se encuentran y qué necesitan desarrollar para el punto en el que están. Puede ser que necesiten generar una idea, un propósito superior. Puede ser que necesiten generar ventas. Tienen una idea, pero necesitan estructurar lo que es la venta para poder llevar esa idea hacia afuera. Puede ser que estén en un momento en que tienen un liderazgo muy vertical, ¿no? Que el equipo directivo trabaja mucho y el equipo de abajo es poco proactivo. Pues entonces podemos ayudar a hacer una transformación de ese acompañamiento. Puede ser que la empresa pues tenga un gran éxito, pero ese gran éxito no es suficiente. Entonces, podemos ayudarle a ir más allá, a buscar cómo traspasar ese éxito para afuera para crecer incluso más, pero mucho más. Las empresas con propósito pueden crecer hasta 3 veces las empresas sin propósito. Entonces, y después podemos trabajar lo que es puramente el autoconocimiento, que es la paz interna, la creatividad. Y seguro que contigo ya tenemos la comprensión muy clara de qué es la creatividad esa de los momentos en que Claro. estamos en paz y de golpe aparecen ideas geniales, ¿no? Es esos momentos como de iluminación, ¿no? De que de golpe la bombilla esa del inventor, ¿no? Pues esas ideas se puede hacer para que aparezcan programadamente. Esa es la gracia de trabajar el autoconocimiento, que no suceda por azar, sino que lo hagamos voluntariamente. Pues Xavi, podría platicar contigo horas completas, pero así mucho tiempo, porque es una maravilla poderte tener y poder platicar contigo de todo esto. Pero me gustaría cerrar esta entrevista con 3 consejos que le puedas dar a la gente que nos está viendo para poder encontrar el liderazgo que tenemos y poderlo desarrollar. 3 cosas. Bien, si tuviéramos que mirar 3 cosas, la primera sería sentarme y hablar con mis empleados y intentar, si puede ser, ponerme a trabajar a su lado. Tomar varias posiciones, tomar su rol. ¿Qué vive esa persona realmente? Si puede ser pues cambiando ruedas o puede ser lo que sea, ¿no? O limpiando baños. Pero
esa es la forma de acercarse a la realidad que desde arriba a veces parece tan distante, ¿no? Necesitamos acortar distancias. Lo segundo sería entender que el 99% de la gente tiene el 99% de la capacidad. Lo que pasa es que si no lo demuestran en la empresa, es nuestra culpa como directivos. Y perdón por la palabra culpa, digo la responsabilidad. Claro. Es decir, que nosotros somos responsables de que eso sea así. Entonces, tenemos que encontrar la forma de acercarnos a los empleados, buscar su beneficio para que ellos entiendan que la empresa busca su beneficio, no solo los usa, sino que comparte con ellos. Entonces, ese para mí sería el segundo punto. Y después, básicamente, es co-crear y hacer que la información fluya, que vaya de arriba para abajo y buscar entre todos cómo podemos mejorar absolutamente todo y partiendo de su beneficio personal, de cómo podemos hacer para que ellos tengan unos mejores rendimientos de su trabajo, que puede ser más libertad horaria, un sueldo que se puede optimizar fiscalmente, por ejemplo, beneficios que en vez de ser estrictos pueden ser adaptados a cada caso. Es decir, que la información fluya. Cuando la información fluya de abajo hacia arriba, entonces veremos que el potencial de los empleados se dispara. Pues qué interesante y no me queda más que agradecerte que nos hayas dado un poquito de tu tiempo para platicar de todo esto. Seguramente habrá más contactos contigo porque estoy seguro de que la gente se va a quedar picado con todo esto. Pueden entrar a tu red también para conocerte un poquito más, para hablar un poquito más contigo. Y al final de cuentas, quiero agradecerte esta entrevista, Javi. Es la segunda vez que la hacemos y podríamos tener una tercera, una cuarta, una quinta y seguramente nos llevaríamos mucha más información que además hay que irla digiriendo poco a poco. Muchas gracias y quiero aprovechar para invitarlos a todos. El día de mañana vamos a tener en entrevista a Francia Morales, que ella es un asesor financiero y patrimonial que nos va a ayudar a desmitificar a los seguros. ¿Son buenos, son malos? Lo bueno y lo malo de los seguros. Mañana a las 11 de la mañana tendremos en Suma de Talentos la entrevista a Francia Morales. Yo soy Edwin Vicencio. Nos vemos pronto. Muchas gracias.